Los hombres pasamos por la vida como piedras en una pendiente, a veces sin dejar un rastro, otras provocando avalanchas de tal magnitud que toda la tierra cambia su relieve. Hay hombres que son como montañas y otros que son como ciénagas, pero por pequeño o grande que sean, todos dejan tras de sí la huella de su sombra. Esto es Historias que no son mías. Muy buenas tardes, aquí estamos otra vez en día jueves a las 21, como cada semana, con Rubén Rézola, deportista. Decía, Rubén, ¿cómo te va? Un gusto, gracias por tu tiempo. Favor, el gusto es mío. Bueno, preguntarte primero si sos santafesino, si naciste aquí en esta ciudad. Exactamente, nacido acá en Santa Fe. Contanos un poco, barrio, lugar, ¿qué tal esa infancia? Linda, nací en Barrio Alfonso, donde vivía mi abuela. Después mi mamá se independizó, es un barrio popular de la ciudad de Santa Fe. Sí, claro. Mi mamá se independizó y nos hemos mudado varias veces. Ella alquiló toda la vida y hoy actualmente soy de barrio Sur, pero creo que anduve por varios, valga la redundancia, Exacto, diferentes de la ciudad de Santa Fe. Sí. Bueno, y contanos un poco de esa niñez, Jardín Infantes, la primaria. En jardín, hice jardín en el IPEI. Después la primaria, bueno, ya empezamos con las mudanzas, así que recuerdo pocos lugares, pero algunos años hice en el colegio normal. Fui al colegio Stephenson, terminé la primaria hice fines de la primaria, perdón, en el colegio Escalante. Y terminé en la escuela Drago. Ah, mira vos. ¿Y la secundaria después? Fui abanderado ahí. Ah, muy bien. Sí. Dato importante si los hay. Sí, sí, sí. La secundaria también la hice en parte porque en mitad de mis estudios empecé a concentrar por mi deporte, digamos, en Buenos Aires. Así que hice una parte acá en el Colegio Nacional a la mañana. Cuando empecé a entrenar doble turno empecé a ir de noche y después me transferí a Buenos Aires y hice parte de la secundaria en el colegio de noche. Después, en ese transcurso, clasifiqué a los Juegos Olímpicos de Londres, mis primeros Juegos Olímpicos. Así que no fue una buena decisión, pero fue arriesgada, digamos, porque decidí dejar el colegio, cosa que hoy, si me lo preguntás, no lo hubiese hecho. Pero el vínculo con el deporte en ese momento y el estudio era más complicado, digamos. Hoy hay muchas más facilidades. Y bueno, después de volver de los Juegos Olímpicos de Londres, retomé el colegio en un bachiller de acá de la ciudad de Santa Fe y lo terminé. Y lo pudiste terminar. Sí. Bueno, si bien vos lo contás como algo muy natural, para nosotros es una historia muy rica. ¿Cómo te iniciás en el deporte, Rubén? Me inicié, bueno, gracias a mi mamá, porque ella siempre me impulsó a todo. Si bien en el momento que me fui a Buenos Aires era muy chico, tenía 13, 14 años, ella no quería saber nada, pero nunca me limitó en lo que eran mis sueños, digamos, así que en eso estoy más que agradecido con ella, fue mi primer pilar, digamos. Así que cuando empecé 2002, por ahí, 2003, junto con la inundación en el Club del Quillá, yo había visto el deporte, y esto siempre lo cuento, había visto el deporte claro. en la televisión, no sabía ni cómo se llamaba. En ese momento había mucha gente que ni siquiera conocía el kayak. Hasta el día de hoy, creo que hoy en Santa Fe es mucho más conocido. Y le digo a mi mamá, quiero hacer ese deporte, pero no sabíamos cómo se llamaba. Y ni que hubiera sabido, ella directamente me llevó al Club del Quillá. Ah, mirá vos. Siempre cuando yo era chico, ella me llevaba a la orilla del lago, y bueno, yo jugaba en el parque, siempre estuve cerca del agua y del lago. Entonces creo que siempre habrá sido una coincidencia, o será porque me gustaba el agua, ella lo relacionó con el club. Y llegamos al club, en ese momento no tenía ni entrada de pavimento, digamos, era todo de tierra. Y había un cartel, que ahora ya no está, que tenía todos los deportes, y el canotaje estaba tercero. Ya cuando entré lo vi, le dije que ese quería hacer. Bueno, mi mamá me dijo, esperá. Entramos, estaban todos los chicos ya entrando en calor para salir al entrenamiento,
y yo ya no tenía dudas de que era lo que quería hacer. Fuimos a gerencia, que está en el club ahí, con las chicas secretarias, y nos dieron una planilla. Le dije que me quería inscribir para hacer canotaje. ¿Estás seguro? Me dice mi mamá. Sí, sí, le digo, quiero hacer canotaje. Ah, increíble. Y eso era un día jueves, no me lo olvido más. Era un día jueves a la tarde, ese día no empecé el sábado. Y claro, yo veía a todos los chicos que estaban remando ya en los kayaks olímpicos, en los finitos. Yo me quería subir a eso. No podía, imposible. Entonces era todo, yo soy y era bastante más ansioso, entonces quería progresar rápido para poder estar en esos botes. Y arranqué el sábado a la mañana, me caía el agua, un frío hacía, porque era, no me acuerdo si era junio, julio, hacía mucho frío. Obviamente mi primer día de canotaje no tenía ropa adecuada ni nada. Lógico. Me caía el agua, se me terminó la clase. Me quería morir. Así que bueno, esa fue como la prueba de fuego para empezar el deporte. No me frustré ni nada, me fui a bañar y la próxima clase era el martes. Ya cada día esperaba con más ansia que me toque el martes, o el jueves, o el sábado a la mañana. Y a medida que fui progresando, después la transición de un kayak de paseo, digamos, a un kayak que hoy es olímpico, es bastante difícil, digamos. Necesitas fortalecer muchas partes del cuerpo. Mirá vos. Y yo me iba los días que no podía remar y que no estaba el entrenador. Solamente podían ir los más grandes, los chicos que entrenaban todos los días. Exacto. Y los más grandes siempre me bancaban, entonces teníamos una excelente relación. No me decían nada, yo sacaba mi bote y iba a practicar. Ellos me sacaban kilómetros, o sea, Claro. entrenando. Y bueno, así de a poco fui progresando y la misma técnica la apliqué para poder lograr los objetivos que se me ponían en el camino, digamos, de a poco. Y hasta que logré, bueno, subirme a un kayak olímpico y acá estamos. Bueno, ¿y pasó cómo? volando. Claro, seguro. ¿Y cómo fueron los objetivos? ¿Hasta dónde llegaste al principio, digamos? ¿Saliste de acá, fuiste a competir a dónde para empezar a subir ese duro escalón por escalón, Sí, ¿no? sí. Yo lo cuento como una anécdota, obviamente, claro. y feliz, porque en ese momento costaba y mucho. Obviamente no era una limitante, digamos, para mí. Empecé en mi primera competencia fue en el Club de Niños Manuel Belgrano. Ah, mirá vos. Una regata, no me acuerdo si era provincial o regional. Me subí en un kayak que se llamaba Bandera, tenía una bandera argentina, se hundió en el lago, está sepultado en el lago, se hundió, ya era viejo. Gigante, hoy en día para mí era un transatlántico, digamos. Y era un día de mucho viento, como hoy, por ejemplo, muchas olas en la laguna estaba alta, había viento sur, entonces era un mar. Y fue mi primer carrera, salgo, hago 50 metros y me caigo en ese bote gigante. Estaba mi abuela, mis primeras espectadoras fueron mi abuela y mi mamá. Sí. Y no lo podían creer, estaban re preocupadas. Yo sabía nadar, siempre le tuve respeto al agua y hice natación y nada, no tuve problema. Y otra vez lo mismo, digamos, me había caído, me morí de frío y re enojado porque no pude cumplir competir. con el final, Claro. digamos. Bueno, esa fue la primera y después empecé de a poco, digamos, a nivel provincial. Siempre había cuestiones a las cuales corregir, digamos. Sobre todo muchas se competían en el río, no había muchas competencias en el lago, entonces te tenías que acostumbrarte a remar en la ola, con la corriente, a leer la corriente. Entonces de chico empecé aprendiendo todos esos detalles, que por ahí, por ejemplo, salía en una competencia, iba primero robando y cuando doblaba uno agarraba mejor la corriente y me ganaba. Y te ganaba, claro. Mirá vos. Y bueno, así fui aprendiendo. Después me orienté mucho más a lo que es pista, que nosotros le decimos al agua quieta. ¿Eso te fue llevando a los Olímpicos? Eso me fue llevando a los Olímpicos, porque primero cuando sos chico se corre en circuito. Ah, bien. Después de una determinada edad, más o menos de los 16, 17 años en adelante, ya podés competir en velocidad, digamos, que en ese momento eran 1500 metros. Ah, mirá vos. Después, a los 2 años, más o menos
en el año 2010 se determinó que después de Beijing 2008, para el próximo Juego Olímpico, que era Londres, yo era juvenil todavía, en 2008 tenía 16, 17 años, iba a haber 200 metros. Lo cual era una particularidad para mí porque yo ya tenía una virtud innata de ser rápido. Yo ya cuando era chico competía 50 metros con los chicos del club, 50, 100 metros, y era prácticamente algo de donde yo ya venía. Corría 50 metros, no más que eso. Después los chicos, yo moría y los chicos seguían su entrenamiento. Y otra vez, daba la vuelta y yo lo enganchaba, re molesto era. Totalmente, pero sí, muy atrevido lo tuyo, ¿no? Siempre meticuloso, buscando siempre ser ganador, digamos. Sí, sí, no sé si ganador, pero era como una... O sea, sí, ganarme a mí mismo. Exacto. Prácticamente. No lo entendía tan así, o sea, yo buscaba ganar, pero después aprendí que era sobrepasar mis propias barreras. Exacto. Bueno, ¿y la historia internacional cómo es? Contarla así para la gente. Bueno, mi primer viaje a Europa fue en juvenil, teniendo 17 años, más o menos, sí, 17 años. Viajamos a unas copas de Europa, donde, bueno, nosotros ya entrenábamos como selección argentina de juveniles, teníamos orientación y entrenamiento para poder ir a competir a Europa, porque al año siguiente era el campeonato del mundo juvenil. Teníamos un muy buen equipo siendo juveniles y la verdad que estuvo muy bueno. Eso es como que tenés concentración en lugares donde, no sé, tenía que dormir todo en un pabellón o en un colchón, se conseguía lo que se podía, pero claro. nosotros entrenábamos mañana y tarde. Ahí fue cuando tuve el lapso de dejar el estudio, digamos. Porque se hacía complicado, hay veces que ibas, por ejemplo, a Concepción del Uruguay, claro, a Tigre, al sur, y se complicaba mucho. Así que bueno, en el 2008 viajé por primera vez a Europa, competimos en Polonia, donde gané mis primeras 4 medallas en Europa. 4 medallas, sí. Ahí. Ahí no competí en individual, sino competí en doble y en bote de 4. En 500 y en 1000 metros. Tanto en el doble, en 500 y en 1000, como en el K4, en 500 y en 1000, ganamos medallas. Quedé segundo en los dobles y segundo creo que en K4 1000 metros y tercero en K4 500 metros. Y después, al par de semanas, hicimos una linda gira, estuvimos como 2 meses, competimos en Alemania y de paso también hicimos un tipo tour por competencias que se hacían de la zona para conocer cómo eran los atletas, de los europeos, cómo entrenaban, cómo remaban. Ver otro nivel, digamos. Ver otro nivel, sí, eso estaba muy bueno. Y fuimos a un lugar excelente donde había castillos de la época medieval, el canotaje se rema hace miles de años, en Alemania también. Y ahí también fuimos segundo en dobles, en 1000 metros y en 500, y tercero en las 2 distancias, en 1000 y en 500 en K4. Y ahí me vine contento, yo me vine como con 8 medallas. Claro, imagínate. Sí. Rubén, hacemos una pausa, después vamos a la otra parte. Nos acompaña Rubén Rézola, deportista. Le dije, juventud, pero con mucha historia. Ya volvemos. Leer abre puertas. Desde una simple página podemos descifrar un misterio. Estos universos esperan por nosotros. Leer abre puertas. El libro lo hace posible. Consejo Publicitario Argentino. Bien, seguimos con Rubén Rézola, qué lindo escucharlo. Habíamos quedado la recorrida por Europa. Después, ¿qué pasó?
Bueno, ganamos las medallas, súper contento. Obviamente, siempre como todo competidor querer ganar, pero viendo las infraestructuras que había en ese momento, o sea, ya en el año 2008, eran muy vanguardistas los alemanes y tenían todas las máquinas había y por haber. Como se los ve en las películas, digamos. Es cierto, ¿no? Al otro año, bueno, ya ahí volví a casa, se hacen campeonatos nacionales. Ese año, creo que en el 2008, sí, o 2008, conseguí todas las medallas habidas y por haber en un campeonato argentino, nacional. Claro, gané todas las distancias y siendo juvenil gané el K1 200 metros en mayores. Digamos, siendo juvenil. Gané qué historia. el K2 500 metros, el K4 500 metros, el K1 1000 metros, el K2 1000 metros y el K4 1000 metros y el K1 200 lo corrí en mayores y gané ahí. O sea, era para mí la gloria porque nadie había ganado tantas medallas en todas las distancias y siendo juvenil. O sea, si bien no estás desarrollado como un atleta de máximo nivel, eso me ayudaba y me motivaba para poder enfrentar los próximos años. Así que en el año 2009 otra vez concentramos con el equipo nacional y acá viene una frustración, digamos, porque me quedé sin viajar al Campeonato del Mundo, que era en Rusia. ¿Por una cuestión económica? Por cuestión económica, sí, de fondos. En ese momento no había ido a ningún Juego Olímpico, no tenía conocimiento de cómo hacer para conseguir auspiciantes, era mucho más complicado. Los sponsors no había manera de conseguirlo. No había manera de conseguirlo. Y yo tenía que entrenar, digamos, claro. Era muy chico y tenía que entrenar. O sea, tenía que tener a alguien que se pueda dedicar a eso. Y era imposible. Así que bueno, nos quedamos sin el Campeonato del Mundo, pero fuimos a un Campeonato Panamericano. En ese Campeonato del Mundo teníamos grandes chances de ser finalistas o medallistas también, en los botes de equipo e individual. Y a fin de año fuimos a Río de Janeiro, un campeonato panamericano, donde gané el K1 500 metros y el doble 500 metros. Sacaste las ganas del campeonato. Fui campeón panamericano en las dos distancias, en las dos disciplinas, digamos. Termina el año 2009, a fin de año, se me plantea el primer objetivo para pasar a la otra etapa, que es la de competidor mayor. Ya mayor, ya era segundo año juvenil, a partir de ahí pasabas a mayores. Otro desafío. Claro, otro desafío a fin de año, clasificación para el equipo nacional. Y entrené mucho, después de haber competido en Río de Janeiro, seguí entrenando y competí en ese selectivo, fue en Escobar. Gané el K1 200 metros siendo juvenil, en mayores, quedé cuarto en 500 metros en la final. Y séptimo, octavo en 1000 metros. O sea, más larga la distancia, más me costaba. Claro. Y bueno, quedé con la mejor puntuación del evento también. Y el más chico del equipo nacional. Mirá vos. Así que bueno, por primera vez yo una alegría enorme. Por primera vez clasifiqué al equipo mayores, así como venía del equipo juvenil. Y pasé directamente al equipo mayores. Y después los objetivos... eran todos para mí un sueño, digamos. Dije, bueno, vamos de a poco. Este año, 2010, había Juegos Sudamericanos en Medellín. Teníamos que hacer controles internos con chicos más grandes, entonces, bueno, yo tenía que ir rompiendo barreras. Me gané la plaza para ir a los Juegos Sudamericanos. En esos Juegos Sudamericanos también ganamos varias medallas. Ganamos el K4 500 metros contra Brasil, que era el clásico histórico. Después saqué 2 medallas de plata en 200 metros y una medalla de bronce en el K1 200 metros. Volví, me quedé sin viajar a las Copas del Mundo, no por cuestiones económicas, sino porque el entrenador decidió llevar a otros chicos. Así que bueno, ahí ese es otra barrera, digamos. Bueno, dice, la primera vez que me quedaba fuera de algo, entonces lo tomé como un objetivo a superar. A fines del 2010 clasifiqué de nuevo y fui subcampeón panamericano en el K2 200 metros. Termina el año, en el 2011 ya clasificatorio olímpico, campeonato del mundo clasificatorio olímpico. Y a principio de año tuve una lesión. Mirá. Y
y bueno, me vine para Santa Fe, estaba en Buenos Aires, me vine para Santa Fe. Ahí sí estaba bastante frustrado porque no sabía qué hacer, si tenía, mi objetivo era ir a los Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Nada más. En el 2011 eran los Juegos Panamericanos. Así que bueno, traté de hacer la recuperación lo mejor posible, entrené de a poco y cuando me recuperé me fui a Buenos Aires de nuevo. Pude, por suerte, recuperar el nivel y siempre creo que las lesiones a veces te reacomodan un poco y salís más fuerte de lo que estabas. Fortalecido, claro. Sí. Así que bueno, tuve juegos, clasifiqué para ir al Campeonato del Mundo en dobles junto a Miguel Correa, con quien competimos en los Juegos Olímpicos de Londres, y por primera vez salimos finalistas del mundo en el K2 200 metros. Estuvimos muy cerca de clasificar directamente en el Mundial a los Juegos Olímpicos. Uy, qué lindo. Y era mi primer campeonato del mundo, mi primera final, y estábamos emocionadísimos. Así que después de eso volvimos, tuvimos un descanso, Juegos Panamericanos, fuimos medalla de plata ahí muy cerca con Canadá, y ahí nos ganamos la plaza para los Juegos Olímpicos. Los Juegos. Sí. Y ahí llega el momento de los Juegos. Que es algo... Bueno, pasa toda la preparación, el verano, todo, llega el momento de los Juegos Olímpicos y nada, eso fue... fue lo máximo. Fue lo máximo, sí. Hicimos una preparación excelente, estábamos súper motivados, nos quedamos en Europa 3 meses y finalizó con una final olímpica que es histórica. Y ahí estuve indagando mucho tiempo y me di cuenta que gracias a ese resultado hoy soy el único deportista de la ciudad de Santa Fe en la historia de los deportes amateur que tiene diploma olímpico. Pero mirá vos, qué linda parte de la historia esa. Sí, sí. La verdad que en ese momento, cuando llegamos a la final, lo único que se me cruzó por la cabeza era decir, uy, qué cerca estuvimos de ganar una medalla, porque estuvimos a menos de un segundo de ganar una medalla de bronce. Y mi amigo que tenía más experiencia, Miguel, me dice, pero no importa, quedamos quintos, o sea, es una locura, me decía. Y después con el tiempo me fui dando cuenta que no es nada fácil poder obtener un quinto puesto en un Juego Olímpico y lo aprendés a valorar, porque bueno, después tuve 2 instancias más y por esa misma distancia por la que nosotros no fuimos medallistas, me quedé afuera de 2 finales A, digamos. Mirá vos. Así que no es... no era poca cosa. No es poca cosa, así que bueno, realmente lo valoré mucho y después eso se transformó en poner objetivos nuevos, poder competir en K1, 200 metros, ser finalista del mundo, ganar otras medallas en Juegos Panamericanos, medalla de oro en Juegos Panamericanos que no había hace 16 años, ser finalista del mundo, la verdad que es un abrir y cerrar de ojos. Hoy si lo pienso parece que pasó rapidísimo, pero si nos quedamos acá creo que estaría todo un día contándote historias y del esfuerzo que conlleva poder ser atleta de alto rendimiento, sobre todo que siempre lo hablamos con nuestros pares, que hay veces que se entrena profesionalmente, pero en cuanto a remuneración la remuneración es amateur, digamos. Nosotros porque entrenamos profesionalmente, dejamos todo, pero hay veces que se complica mucho más porque muchas cosas son a pulmón. Rubén, ¿y te sentís como ejemplo después de toda esta historia para los chicos de Santa Fe? Vemos que colaborás, que estás, que pedís, que mejoren, que esto, que lo otro. Es como que los chicos te tienen como la gran figura. Eso te llena de felicidad también, ¿verdad? Hay veces que no lo tomo, no lo tengo en cuenta, pero sí, me lo han dicho. La verdad que me gusta. Sí, claro. Me gusta poder un poco transformar lo que es quizá ayudando con algo, con lo que sea la realidad de alguno de los chicos, ya sea entrenando o con un consejo o pudiendo colaborar desde lo social. Sí, claro. Para mí es súper importante y bueno, con un grupo de amigos ahora también creamos una fundación para poder estar en estos momentos. Qué bueno. Y la verdad que sí, es algo que me gusta. Me gustaría poder colaborar en algún momento a futuro con el deporte amateur, porque tenemos grandes potencias acá en la ciudad y en la provincia, y creo que es súper importante poder acompañarlos
desde sus inicios, digamos. Exacto, se nos termina el tiempo. Tenés 30 segundos para decirnos cuál es tu lugar en el mundo, si es Santa Fe o dónde. El lago del Quillá. El lago del Quillá. Sí. Esa es la pregunta que cierra el programa, Diego, porque contanos por qué. Porque es mi lugar, nací ahí y creo que moriría ahí. Claro. Es mi lugar en el mundo, sí. El Quillá, el lugar preferido y elegido por muchísimos santafesinos. Exactamente, y el lago es lo mi casa. tuyo, es lo Exactamente. tuyo, exactamente. Rubén, gracias por tu tiempo. Sabemos que te sacamos del trabajo, de la labor, de la práctica, pero queríamos tener esa rica historia que la vamos a tener que seguir porque nos quedó corto. Más allá que hiciste un resumen, pero fue muy, muy grato para nosotros. Te agradecemos un montón. Por favor, gracias a ustedes. Ahí estaba entonces Rubén Rézola de Náutico El Quillá, hacia el mundo, con todos los santafesinos acompañándolo y todo un país en algún momento. Así que muchas gracias por habernos acompañado.